Cuando un niño va a nacer, todo se prepara para que el niño nazca lo mejor posible, ¿no? La mamá va a los controles, se compran los pañales, la ropa, en nuestro contexto se hace el baby shower, donde la gente viene a celebrar, a traer detallitos. Bueno, y durante todos esos meses, los padres, los amigos, en el caso de nosotros, la iglesia, está pendiente de este parto. Hoy quiero hablarles del parto más grande y es el parto de la creación, porque cuando yo miro esto, esto es como un parto en el cual Dios creó el universo, transformando el desorden en orden, cambiando las tinieblas en luz, diseñando un lugar para cada cosa y culminando su plan perfecto. Y quiero invitarles, este es un texto muy, muy conocido por nosotros, a leer el versículo 1, el versículo 2 y a mirar cómo el Señor, este parto, cambia el desorden en orden. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba, unas versiones dicen desordenada, y aquí en esta versión de las Américas dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Cuando comenzamos el texto, la narración bíblica, pues al leer la escritura nos damos cuenta que Dios es un Dios ordenado, le encanta el orden. El texto nos dice que la creación era un caos. También no nos dice qué había antes, sencillamente comienza diciendo en el principio y de ahí para atrás cualquier imaginación será especulación. Lo que sí nos dice es que todo era desorden. El texto comienza diciéndonos cómo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la creación de Dios es única en su especie. Es interesante porque viene de un término que significa crear de la nada. Dios es el único que puede crear sin tener materia prima. De ahí en adelante, todo lo que el hombre, por ejemplo, crea, tiene que tener algo para sobre eso crear o diseñar. Y Dios es el único que puede crear vida donde no la hay. Hoy los científicos intentan crear vidas o lo que se llaman bebés probetas, pero necesitan los genes del hombre y de la mujer, porque si no, no es posible tener vida. Como la palabra nos dice, entonces el universo estaba desordenado y vacío. Desde el principio ha existido el caos. Y esto contrapone, por ejemplo, a una de las teorías en relación a lo que existe, al universo como tal, y es que la evolución, por ejemplo, dice que el mundo se fue organizando solo y que además pasó del orden al orden. Mientras que la palabra del Señor nos dice todo lo contrario, que era un caos y que Dios tuvo que meter su mano para ponerle orden. Entonces, ¿qué nos está diciendo estos primeros versículos? Que Dios es el único que crea de la nada, que Dios es quien ordena lo desordenado y que Dios es quien llena lo que está vacío. Las sociedades tratan de poner leyes para ordenar, pero solo Dios es el único que puede ordenar. Por eso cuando Él entra a nuestra vida, normalmente que llegan tiempos de caos, entra y pone orden. Él es el único que puede llenar los vacíos de nuestro corazón. Vivimos tiempos de caos, ¿no? Colombia está en caos, desorden moral, espiritual, económico, sexual, espiritual en todas sus esferas, y Él es el único que es capaz de ordenar este caos. Por eso en una sociedad sin esperanza, Él es el suficiente para ordenar el caos de la vida. Lo siguiente que el Señor hace, el versículo 2 nos dice que no solamente la tierra estaba sin orden y vacía, sino que también las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a las tinieblas noche y fue la tarde y la mañana un día. Después de ordenar ese desorden, nos dice el texto que ahora lo siguiente que él hace es transformar las tinieblas en luz.
Y el texto nos dice, ¿no? Que las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Si pudiéramos imaginarnos un poco esta escena, lo que es un mundo totalmente en tinieblas, donde nunca aparece la luz, sería terrible. La maravilla de este texto es que nos dice, Dios hizo la luz, lo hizo. Creemos que a la luz de la palabra igual lo sigue siendo ahora. El mundo estaba en tinieblas porque no había venido nuestro Señor y Salvador, y por lo tanto más adelante el texto nos va a decir que Él vino también, no solo en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual, a traer las tinieblas. Y solo es con la palabra de su poder que las tinieblas pueden desaparecer y recibir así no solo la luz física que todos recibimos, sino también la luz de Cristo. Y esto contrapone a otra teoría, es la del deísmo. El deísmo dice que Dios creó el universo y lo soltó a la deriva para que el universo se manejara a sí mismo. Pero lo que leemos a la luz de la escritura es que Dios nunca ha dejado de ser el sustentador del universo. Él sigue sosteniendo, eso nos dice la palabra en el desarrollo bíblico, sosteniendo el universo con su poder. Igual creo que es con nuestra vida. A veces pareciera que creemos más en el deísmo que en el Dios creador. Creemos como si Dios desapareciera, como si nos abandonara, pero Él nunca ha dejado de estar al control del universo. El universo no es estático porque el universo es dinámico y Él sigue trayendo luz para todo el que está en tinieblas. Si seguimos mirando el texto, nos damos cuenta que no solamente cambia el desorden en orden, además transforma, así como lo hizo en el principio, lo sigue haciendo las tinieblas en luz. Y si seguimos leyendo el versículo, me encanta mirar cómo, además de esto, el Señor diseña un lugar para cada cosa. Del versículo 3 al 25, y no lo voy a leer todo, ustedes lo conocen, creo yo, en su gran mayoría. El texto dice, después del versículo 3 dice, entonces Dios dijo, sea la luz, hubo luz, y la luz fue buena. El versículo 5, bueno, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. El 6, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, y Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y si uno sigue mirando todo el capítulo, se da cuenta todas las acciones, todos los verbos, dijo, haya, separe, llamó, júntense, aparezca lo seco, produzca la tierra, produjo la tierra y vio Dios que era bueno. Haya lumbreras, hizo entonces las grandes lumbreras. El 17 puso la expansión, al final vio Dios que era bueno. 20, llénense en las aguas de multitudes. El 21, y Dios creó los grandes monstruos marinos y al final vio Dios que era bueno. El 22, sean fecundos y multiplíquense. En el 24, produzca la tierra seres vivientes. El 25 al final precisamente concluye, y vio Dios que era bueno. Después, como les estoy diciendo, a la luz del texto de ordenar el desorden, ponerlo ordenado, transformar las tinieblas en luz, entonces Él diseña un lugar para cada cosa. Cuando observamos el diseño de la creación, personalmente me sorprende su capacidad, y no porque no lo pueda hacer, sino porque me maravilla la capacidad de diseñar todo perfectamente. Él es el arquitecto que hace un bosquejo y lo cumple a cabalidad. Primero crea lo mayor, después lo menor. Si no hay cielos, no pueden haber aves, perdón. Si no hay ríos y mares, no pueden haber peces. Si no hay tierra donde nosotros como hombres y mujeres nos pararíamos. Dios organizó todo y lo ubicó perfectamente. Creo que a veces nosotros nos acostumbramos tanto a vivir en este planeta que en ocasiones ni siquiera agradecemos que haya puesto cada cosa en su lugar. Durante un periodo de 6 días, que no son necesariamente días como los nuestros, lo organizó todo. Esto nos muestra su buen gusto y que Él es el único eterno, porque aún la creación es creada.
Y en ese diseño para cada cosa encuentro algunas acciones que valen la pena resaltar. Lo primero que el Señor hace en ese diseño es que separa. Él es un Dios organizado, separa la luz de las tinieblas, lo seco de lo mojado, al separar lo seco de lo mojado, entonces pone semillas para que hayan frutos, para que hayan cosechas. Es un Dios que separa. Al diseñar un lugar para cada cosa, no solo separa, además nombra. Varias veces dice, y llamó, y llamó. Dios es un Dios, a nada dejó sin nombre. Y a lo que no le dio nombre, entonces le dio el privilegio a Adán para que lo llamara. El dar nombre significa posesión, dominio, poder. Y más adelante observamos cómo a nosotros precisamente nos dio nombre, nos nombra hijos de Dios. En ese proyecto, en esa intención del Señor de diseñar un lugar para cada cosa, no solo separa, nombra, creo que también planea, organiza cielos, tierra, animales, hombres. Nada le falta en su plan perfecto. La creación es la demostración de la soberanía divina. No hizo cosas obligado por nadie, ni por casualidad, ni por accidentes, sino un mundo para relacionarse y para mostrar su gloria y su poder. Además de todo lo anterior, también provee. Y usted encuentra los verbos cuando dice produzca la tierra. ¿Qué hace el Señor? Ordena a la tierra producir semillas, árboles, a las aguas, tanto los mares como los ríos, peces, en el aire, las aves. Todo lo preparó para la creación más grande y era el hombre, hombre y mujer. Esto también contradice otra de las luchas falsas, digámoslo así, sobre la creación y son los extraterrestres, sobre todas las otras creaciones en otros lugares, ¿cierto? Como si hay vida, por ejemplo, en Marte, si hay vida en la Luna. Yo no sé esas cosas, no puedo entrar tanto a debatir sobre esto, pero lo que me ayuda a mí la creación para entender en todas estas batallas filosóficas es que este universo y esta creación fue hecha para el hombre. Si hay otras, tuvo que haber hecho otra creación para los extraterrestres, porque por lo menos todo el plan salvífico y todo el plan desde el principio hasta el final es para el hombre. Y cuando estoy hablando de hombre, en este caso estoy hablando en el sentido genérico, hombre y mujer. Somos los más necesitados de la tierra. Necesitamos tierra para pararnos, agua para bañarnos, aire para respirar, el sol y la luna para que nos alumbren, las plantas para que nos alimenten. Y qué maravilla entender que somos los beneficiarios de su creación porque Él es proveedor. Este paquetico de organizar todo y de ubicarlo en su lugar, precisamente este paquete de diseñar un lugar para cada cosa donde se para, nombra, planea, provee. Además, encontramos que Dios es un Dios que disfruta. Si ustedes se dan cuenta, al final de cada área en la que Él está creando, termina diciendo, y vio Dios que era bueno. 7 veces aparece esta expresión y al final vio Dios que era bueno en gran manera cuando hace su última creación y es el hombre. Todo fue hecho con excelencia. Dios es un Dios de muy buen gusto. El mundo creado es una bendición. La vida y todo lo que tenemos es una bendición y aquí se muestra la bondad de Dios. Dios es bueno. Cuando miramos este desarrollo, entonces nos damos cuenta y ratificamos el hecho de que Él cambia el desorden en orden, transforma las tinieblas en luz, diseña un lugar para cada cosa y finaliza su plan perfecto. En el 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre
las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y podemos seguirlo leyendo desde el 1:26 hasta el capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Y es que como les he estado diciendo, el Dios que ordena el desorden en orden, que transforma las tinieblas en luz, quien diseña un lugar para cada cosa, también es el que finaliza su plan perfecto. Dios está solo, un maravilloso mundo creado. Es como una casa vacía, no hay quien la disfrute. Después de crear todo el escenario, crea al hombre como la corona de la creación. Y es que precisamente la humanidad es la corona de la creación. Cuando el Señor dice, hagamos al hombre, es interesante que aquí en esta sección, en este término, es Dios en tres personas. Él está entre la Trinidad creando una figura donde pone su imagen y su semejanza. Nuestra creación, si ustedes se dan cuenta, fue diferente de los animales, de las plantas, porque estamos a un nivel distinto. De ahí el problema que tenemos ahora de humanizar a los animales. Ahora no son los perros y los gatos, es mi niño, es mi hijo, es mi hija, es mi niña. Y es que Dios creó al hombre para ser inmortal, le dio eternidad, lo hizo para relación, para compañerismo, para comunión. Valemos mucho, valemos tanto que cuando el pecado entró, Él envió a su Hijo para salvarnos, reconciliarnos con Él y restaurar la gloria dada en el Edén que se perdió. Nuestro valor está en que somos criaturas de Dios e hijos de Él. No son los títulos de pastores, no son las predicaciones que hacemos, no es la ropa que tenemos, no son las posiciones que tenemos, no es lo que otros dicen de nosotros, sino es lo que Dios hizo, puso su imagen y su semejanza. Y esta humanidad que Él creó la hizo para precisamente mostrar su imagen. Por eso más adelante Él les dice, no hagan otras imágenes, porque solo yo soy Dios. Pero sí, cuando les da la orden de fructificar y multiplicarse, hagan ese desarrollo o creen más imágenes de mí. Es decir, den a conocer mi gloria en medio de la fructificación. Ellos debían seguir el plan de Dios de llenar la tierra de su imagen, de su semejanza. Y así como hoy todavía en medio aún de tanta degradación siguen habiendo partos, mujeres siguen dando a luz hijos, Dios sigue dando vida. Dios sigue estando, o Dios sigue creando nuevas personas. Y este es el riesgo de no ver a Dios en el otro. Y por eso la gente mata, la gente destruye, la gente acaba, pero tenemos la imagen de Dios y esto se nos olvida cuando despreciamos a nuestros prójimos, cuando los humillamos por ser negros, cuando los maltratamos porque tienen un cargo inferior al que otro tiene. Se nos olvida que la humanidad muestra la imagen de Dios y que no somos producto de la evolución. Tenemos el sello, tenemos la imagen de Dios. Y esa corona de la creación que es la humanidad, también Dios la puso para mayordomar. El otro verbo fuerte que aparece ahí es señoré, es decir, yo te pongo como mayordomo, te pongo como amo en ese plan perfecto, es decir, tú vas a ser mi corregente, mi coadministrador. Tú eres puesto para mayordomar. Y eso fue precisamente lo que Dios hizo, poner al hombre para mayordomar la creación tan maravillosa que él había hecho. El Señor le da el privilegio de usar toda la creación, pero al ser mayordomos eso implica una alta responsabilidad. Eso implica que yo puedo tumbar un árbol, pero que debo sembrar otro, que yo puedo comer determinados animales, pero que no puedo destruir la creación de todos los animales. Tristemente, por el pecado nos volvemos crueles, tumbamos árboles, les metemos candela a los parques, acabamos los peces, los pájaros, las abejas, botamos basura,
Qué tremendo, por ejemplo, para los que vivimos en Medellín, no sé, en otras ciudades, pasar por las calles y aunque a la gente se le dice, mire, traiga la basura el miércoles, la gente comienza desde el domingo a llenar, entonces llegan las ratas, la basura está por fuera botada, el día que llegan los señores del aseo, a veces les cuesta hasta trabajo recoger todo lo que se bota ahí, botamos colchones, sillas viejas, en lugar de llamar a la persona y a las instituciones encargadas para que se lleven eso. Ya, por ejemplo, nosotros aquí en Antioquia, en otros contextos, ya no sabemos dónde botar la basura. Usamos el plástico, pero no lo reciclamos, dañamos la creación de Dios y como dice la palabra más adelante, esa creación gime y se nos olvida que somos administradores, mayordomos del Señor. Y cuando miramos la escritura, toda la escritura está llena precisamente de la creación del Señor y por eso es tan importante trabajar este tema que nos ayuda a recordar que Él es el que cambia el desorden en orden, transforma las tinieblas en luz, diseña un lugar para cada cosa y finaliza su plan perfecto. Ahora, ¿qué nos enseña este texto a la luz de una nueva creación? Porque todos sabemos que en el capítulo 3 vino el pecado, lo que llamamos la caída, y este plan tan perfecto y tan maravilloso fue afectado, fue distorsionado. Se rompieron todas las relaciones, la relación de nosotros con Dios, la relación de nosotros con el prójimo, la relación de nosotros con nosotros mismos y la relación con la creación. Hay muchos textos que nos ayudan a entender cómo el Señor viene a hacer una nueva creación y ahora lo hace a través de la cruz. Y escogí uno que está en Colosenses capítulo 1, el versículo 13 que dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en el cielo. ¿Por qué es importante mirar que la creación no solo se observa en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, sino que es un desarrollo transversal desde el principio hasta el final? Porque precisamente la creación nos muestra varias cosas. Entre algunas de las que quiero mencionar, por asuntos de tiempo no voy a. Uno es que la creación nos ayuda a vivir una vida libre de toda la idolatría. Desde el principio hasta el final, el ser humano ha buscado otras imágenes, otras figuras, otros elementos, otros dioses para adorar. Y cuando leemos otros pasajes de la creación, es interesante, especialmente como en Isaías, en Jeremías, el Señor resiste que nosotros pongamos nuestros ojos en personas, pongamos nuestra fe en el sistema, pongamos nuestra esperanza en el dinero, en tantas personas, recursos, objetos, dineros en los cuales podemos poner nuestra fe. Y uno de los reclamos y uno de los énfasis del Señor es, mire, si ustedes tienen otros dioses o si esos otros dioses quieren que los adoren, hagan otro mundo, porque este mundo y esta creación que existe es mía.
y yo la creé para mí y por lo tanto no admito competencia ni rivalidad. Creo que también la creación y la nueva creación nos ayuda a entender que nosotros ahora vivimos una crisis ambiental y que la creación sufre, así como dice Romanos capítulo 8, porque se nos ha olvidado que Dios es el creador y que nosotros somos mayordomos y que eso implica también una alta responsabilidad. El otro punto que quiero rescatar que sobresale, nuevamente habrá muchos otros, pero he escogido estos, tiene que ver con la escatología bíblica. Y es que cuando miramos aún al final, habrá una renovación. Ya lo comenzó a hacer desde la cruz, la renovación de la creación, la restauración de la gloria de Dios. Por eso en la cruz comienza el Señor el proceso de restaurar nuestra relación con Dios, de sanar nuestra relación con los prójimos, de sanar y restaurar las relaciones con nosotros mismos y por consiguiente también la creación. Y como iglesia somos llamados precisamente a entender que daremos cuenta de cómo hemos administrado estos cielos y esta tierra y todo lo creado. Y con relación a la escatología, cuando vamos al libro de Apocalipsis, precisamente encontramos cómo Dios va a crear unos cielos nuevos y una nueva tierra, porque habrá una renovación completa de la creación. Es decir, nunca ha dejado ni dejará el Señor de crear hasta que la creación vuelva a su lugar original. Y por eso me encanta esto, porque es entender que la creación es una de las formas de la revelación divina y que todo lo creó para Él y maravillosamente también para nosotros. ¿Y a qué nos invita entonces a entender este parto de la creación que nuevamente se desarrolla en el Dios que sigue creando y que lo hará hasta el final de todas las cosas? Lo primero que creo que nos invita el Señor es a ser agradecidos con esta maravillosa creación, a maravillarnos de los pájaros, de las aves, no adorarlos, que la creación no permite, Dios no permite que se use para ser adorada como hoy tantas creencias e ideologías adoran la creación. Ese no es el fin. Creo que también el Señor nos invita al entender un poquito sobre la creación, a la dependencia, y es que Él sigue creando aún corazones nuevos, vidas nuevas, y eso es parte de lo que nosotros compartimos a través de la fe, que Él nunca nos va a dejar y que somos dependientes de Él. No existe el deísmo, es decir, Él no soltó el universo para que se autocuidara, sino que Él sigue estando al control. La tercera invitación que creo que nos hace la creación es a recordar nuestra humildad, que somos creados, que no somos capaces de crear nada. El que oró por la caída de la cabina de Metrocable nos recordó eso, ¿no? Esta mañana, que somos limitados y que por lo tanto tenemos que ser humildes y que necesitamos vivir la vida asombrados, porque otra vez nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. La otra invitación, la cuarta invitación a la que creo que nos invitan estos textos de la creación es a la adoración. Y fue lo que el Señor hizo a través de todo el proceso de la ley cuando conformó a la nación de Israel y de ahí en adelante hasta el final. Apocalipsis comienza y termina concluyendo en la adoración. Recordemos que somos sacerdotes y que a través de nuestras acciones responsables en torno a la creación, adoramos al Señor. Y el quinto aspecto al que creo que la adoración nos invita es a la mayordomía. El texto dice, ustedes son mayordomos. Y pensé en algunas cosas, puede ser que usted le añada otras y que vayan hoy a sus casas, a sus empleos, a sus comunidades, aún a incentivar esto entre las comunidades a las que ustedes presiden. En esa mayordomía pienso en algunas. Por ejemplo, el hecho de no usar tantas botellas de plástico. ¿Qué tal si usted tiene una botella y la usa todos los días? Y así no hay que usar tanta botella de plástico.
porque eso es mayordomar, tener una sola botella. Si aún los gobiernos, por ejemplo, ahorita a partir de julio en Colombia, se están prohibiendo los plásticos de un solo uso, ¿cuánto más nosotros que decimos adorar a un Dios creador? Necesitamos tener cuidado con tanto plástico y con el licopor. Otra invitación de la mayordomía es al consumismo, a evitar el consumismo. Vivimos una sociedad en la que cada vez más se nos propone consumir, consumir, comprar, comprar y comprar. Entre más se compren cosas, más hay que afectar la creación. Entre estos pequeños recursos de la mayordomía, no compre chino, no compre extranjero, a no ser que no se produzca en el país. Y es porque esta exageración primero degrada el trabajo de la gente, eh, y lo otro nos está afectando muchas áreas de la mayordomía en nuestras naciones. Haga reciclaje, separemos. Qué triste, a veces yo voy a los centros comerciales y hay 3 bolsitas, una negra, una blanca y una verde. Reciclable, no reciclable, y otra cosa que no me acuerdo cuál es la otra. Y yo hoy miro las 3 bolsitas y todas 3 están iguales. Es decir, la gente no, ni siquiera en un lugar como eso se para, cuanto más en nuestra casa. Hagamos compostaje. El compostaje genera abono. Podemos usarlo aún para las plantas que se usan en nuestras casas. Enseñémosle a nuestros niños a no botar basura. Qué triste que ustedes y yo a veces hacemos actividades en nuestras comunidades, llámese templo, capilla, parque, casa de retiro, y la gente les da un dulce y la mayoría botan el forro del dulce al piso. Nuestra gente no cuida. Si un papel de eso se va a la cañería, después de la cañería va al río y después va al mar, y conocemos muchas historias de los pájaros, de las tortugas, de los peces ahogados por plástico. Enseñémosle a nuestros niños, enseñemos a nuestras comunidades a no botar basura, a reciclar. Enseñemos aún a la gente de nuestros barrios a barrer las calles. Esta es una práctica que hoy, como hay barredores municipales, nosotros no la hacemos. Pero cuántas tragedias, por ejemplo, en Barranquilla, en lugares se están dando porque las cañerías están tan tapadas de mugre, de plástico, de hojas, y nosotros pudiéramos ser parte de ello. Quinto, cinco recursos que el Señor nos da en torno a la creación: gratitud, dependencia, humildad, adoración y mayordomía. Quiera el Señor hoy invitarnos, que la creación nos invite a la adoración al Señor y a la revolución de las cosas pequeñas. Que el Señor los bendiga.